con la investigación sobre el accidente de Adamuz. Hay todavía una cautela que rodea y que se impone, ante todo, acerca de lo que sabemos y lo que se puede decir sobre los motivos por los que el tren de Adamuz descarriló y luego hubo ese choque que acabó con esa tragedia que suma ya 43 muertos. Pero si vamos conociendo, se van desvelando algunos detalles de cómo pasó. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Esa comparecencia de la que estamos hablando de Óscar Puente, del ministro de Transportes, junto con los responsables de Renfe y de Adif, es verdad que fue muy, muy larga. Se sometieron a todo el interrogatorio que quisieron hacerle los periodistas que estaban ahí. De ahí sacan varias cosas. Una es que todavía es pronto para aventurar las causas, pero que hay una muesca, una marca en las ruedas del tren Irio y de otros trenes que pasaron antes del Irio por esa vía, y que, dijo el ministro, es una posibilidad innegable de que esa marca se produjera por un defecto de la vía. Aún así, Transportes dice que faltan datos y que en todo caso no se puede aducir aquí ni falta de inversión ni de mantenimiento. Sí, Ángel, y bueno, vaya por delante que 4 días después siguen sin saberse las causas exactas del accidente. El ministro Puente decía ayer que es una investigación obviamente compleja y eso condiciona las explicaciones. Por eso ahora mismo sigue habiendo muchas dudas sin resolver. Los investigadores ni siquiera confirman, por ejemplo, el punto exacto por el que descarrilaron los 3 últimos vagones del Irio. Ni siquiera se confirma si lo hicieron por ese punto en el que todos vimos que faltaba un trozo de vía. Lo poco que se va acotando, como decías, nos lleva a hablar de esas marcas, esas muescas de 1 milímetro de espesor que se encontraron en las ruedas de los primeros vagones del Irio y en 3 trenes más. Esos pequeños mordiscos, como lo definió ayer el ministro Puente, son la clave ahora mismo. La posibilidad de que un fallo en la vía provocase esas muescas coge fuerza. De hecho, Óscar Puente lo contempla como una posibilidad innegable, eso decía de forma literal, aunque no quiere precipitarse. Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación. Bueno, obviamente la duda sigue siendo qué provocó, ¿no?, esas marcas en las ruedas. La CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, sospecha que fue un fallo en las soldaduras en las vías. Así lo reconocía en las últimas horas su presidente, Iñaki Barrón. Habrá que tirar hacia atrás si realmente ha habido una rotura de un carril o de una soldadura, que es lo que parece ahora más probable. Habrá que ver por qué, habrá que ver cuándo se hizo esa soldadura. En fin, ahí están tomando nota. Hay que tener en cuenta que incluso todos los carriles tienen su fecha grabada y han tomado nota también de los carriles. Bueno, eso decía ayer en Antena 3. Sin embargo, el director de tráfico de Adif ha confirmado que no encontraron problema alguno en esa unión de los raíles del tramo de Adamuz en ninguna de las inspecciones previas que analizaron. No hay detectada ninguna anomalía, es decir, ni detalles que a priori puedan tener una relación directa o indirecta. Entonces, de los registros que tenemos, de esas comprobaciones, todo fue normal. Bueno, solo añadir, Ángeles, que la Guardia Civil ha solicitado en las últimas horas todas las imágenes de las cámaras que hay próximas a Adamuz para ver si encuentran algún detalle que pueda ayudar en esta investigación, pero esa vía, nos dicen, parece que se diluye en buena parte porque Adif confirmó que no eran cámaras de vigilancia y, por tanto, no estaban apuntando a los raíles de Adamuz. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Y también durante las últimas horas, y también para hacernos un poco la idea, ¿no?, la reconstrucción de qué es exactamente lo que pasó. Todavía quedan muchos puntos por averiguar y para eso está la investigación, pero hemos tenido acceso a esas conversaciones que escuchamos ayer por primera vez entre el centro de mando de Atocha y los trenes de Adamuz. A través de esas conversaciones se puede hacer más o menos la secuencia completa de lo que pasó, y es una secuencia que empieza poco después del accidente. Adela Molina, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Has reconstruido todo lo que dijeron desde Atocha justo después del accidente, pero antes de que nadie se diera cuenta de que el tren Albia se había salido de la vía y había acabado parte de él en un terraplén. De hecho, cuando saben que también ese Albia está afectado, se produce el momento en el que el centro de mando llama al maquinista de ese tren, del Albia, que no contesta, y no contesta porque el maquinista es una de las víctimas, había fallecido. Es decir, que todavía no eran conscientes de la magnitud del accidente. Eso es, la primera llamada es a las 8 menos cuarto de la tarde. Las 19:45, el maquinista del Irio llama al centro de control de Atocha. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
Ni él ni el centro de control son conscientes todavía de la gravedad de lo que ha ocurrido, aunque a esa hora el Albia, que circulaba en sentido contrario a más de 200 kilómetros por hora, ya había chocado con la parte de atrás del Lirio. El maquinista le dice, de hecho, al control que necesita comprobar qué ha pasado. Voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Un minuto más tarde, a las 19:46, otro tren que circulaba justo detrás del Lirio llama también al centro de control diciendo que está notando una bajada de tensión y que no puede circular. 2181, era comentarle, ¿hay algún problema? ¿Sabéis si hay algún problema con la tensión? Porque me está marcando corriente demasiado baja y no... Sí, tú ahora mismo tienes corriente de tracción. En ese momento, a las 19:48, el centro de control se percata de que el Albia está parado en la zona. Desde allí no ven que ha chocado, solo que está parado en la vía. Intentan llamar al maquinista 2 veces, que no lo coge porque, como dices, ya había fallecido. Localizan entonces a la interventora. Son las 19:49. Hola, buenas, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarlo por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a llamar al maquinista, pero... Se empieza a ver que hay un problema. Casi al mismo tiempo que se sucede esta llamada, el maquinista del Lirio vuelve a llamar, se le nota algo más nervioso. Ahí ya ha visto parte de los daños en el convoy que conducía y que está bloqueando la vía. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de las vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. El centro de control le dice que no se acerca ningún tren porque, como contamos, el Albia ya había pasado. Es lo único que ven desde las pantallas de Atocha. Tampoco el maquinista ve al Albia, el maquinista del Lirio, ya que está a 800 metros de distancia tras haber colisionado. Es de noche y su gran preocupación de que se corte la circulación para evitar un choque, en realidad, Ángels, ya se ha producido. Adela, gracias. Es decir, no podemos pedir unas conclusiones oficiales institucionales que sean definitivas de lo que ha pasado, porque eso tiene que tener sus tiempos, lleva sus protocolos. Los expertos no solamente les vale con lo que ya han visto sobre las vías, sino que se lo tienen que llevar al laboratorio en muchos casos, contrastar, seguramente habrá que hacer inspecciones de más trenes, supongo, etcétera, etcétera. En la parte que no tiene que ver con las conclusiones oficiales e institucionales, que va a ser las conclusiones definitivas de la comisión, yo creo que tenemos ya bastante información. O sea, en eso estoy gratamente sorprendido, porque creo que en cuestión de horas hemos sabido bastante de lo que pasó respecto a los trenes. Prácticamente el lunes ya sabíamos lo que había pasado, las horas a las que había llegado cada uno, cómo habían chocado, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, en cuestión de 2 días y medio, tenemos ya, yo creo que con bastante probabilidad, con un porcentaje muy alto de a lo mejor el 90%, tenemos encima de la mesa la causa del accidente. El ministro, evidentemente, dice, yo no quiero confirmarlo y no lo puedo dar por hecho, porque claro, él es el ministro y si él lo da por hecho, pues parece que ya es oficial institucional. Pero parece muy claro, muy evidente, y ayer él reconoció que es innegable, que la causa está en esa vía que se rompe, una vía que estamos hablando de 30 centímetros por lo que vemos en las fotos, parece incluso un poquito más, pero un trozo de vía que se rompe y tenemos varios trenes que tienen las muecas en las ruedas del daño que provoca aparentemente esa rotura. No pasa solamente con el Lirio, que es el que tiene los golpes más graves en todas las ruedas, sino que hay 3 trenes que han pasado anteriormente que también lo tienen. Y la única cosa extraña, porque aquí también tenemos muchos fenómenos extraños, el ministro lo contó ayer por la tarde, es que todos los trenes anteriores en las ruedas tienen las mismas golpes que son crecientes a medida que se va acercando la hora del accidente, es decir, 3 trenes anteriores tienen unos pequeños golpecitos, el siguiente los tiene más grandes, el siguiente los tiene más grandes y el Lirio, que es el que descarrila, los tiene más grandes. Pero hay una cosa que yo creo que el ministro contó bastante bien, que sorprende, que es el hecho de que hay los golpes están en un lado de las ruedas y sin embargo hay uno de los trenes que también tiene en el otro lado, y eso sí que es algo que por lo menos lleva a sospechar. Entonces, desde el punto de vista de que, como decía, tenemos bastante probabilidad y bastante información respecto a esa posible causa del accidente, yo creo que evidentemente parece claro que esto ha sido un defecto, no sé si de mantenimiento, porque Adif dice que en el mantenimiento y en las revisiones estaba todo correcto, pero si no es mantenimiento, sí, y las revisiones son buenas y son
pero dado que esto se ha arreglado y se ha reformado hace escasos meses también, pues a lo mejor en lo que estamos no es en un error de mantenimiento, sino en un error de la fabricación como tal y del desarrollo de la vía cuando se arregla y se moderniza el año pasado. Es que de hecho ni siquiera se puede hablar en este caso de fatiga de materiales porque es una vía nueva. Exacto. Es decir, que sea más fácil un problema en la construcción, Aroca. Sí, por hablar de esto último, claro, yo tengo más sorpresas que otra cosa. Yo no tengo ninguna certidumbre ni aunque la diga el ministro, porque el ministro al fin y al cabo cuando habla supongo que será porque se lo dicen los técnicos. Sí, y él además esto ayer insistió mucho durante la rueda de prensa. Es que no podemos pensar que un ministro entiende de ferrovía, lo mismo que el ministro o la ministra de Sanidad tampoco normalmente suele entender de otras cosas. No, pero es el portavoz del gobierno y de los propios técnicos. Lo que quiero decir es que es el portavoz porque le dan información los técnicos. Claro. Sí. Pero evidentemente yo ni siquiera me apunto a esa tesis. ¿Por qué? Porque pienso que un tema tan complejo necesita muchísimo más tiempo que 4 días para llegar a conclusiones de ningún tipo. A mí incluso me dicen algunos expertos que el hecho de que haya muecas en una rueda, que si se mirasen todas las ruedas de todos los trenes que actualmente circulan en España, probablemente encontraríamos muecas en muchísimos más trenes. Y que eso no es definitivo a la hora de poder ocasionar un accidente, porque se tiene que dar lo que ellos llaman el efecto martilleo. O sea que se va y en este caso estamos ante unas vías que son nuevas. Con lo cual también cabrían unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué empresa? Claro, es lo que decía él. ¿Qué empresa ha sido la que ha fabricado esto? Que no lo sabemos, ¿no? ¿Qué sistema de fiscalización tiene Adif con respecto a las empresas externalizadas? Y también sería muy importante saber si, en la medida en que son nuevas las vías, si pasó el tren auscultador o no, para ver la calidad de esas vías. Sí, y todo eso por supuesto que ha ocurrido. Y pensemos que además esto no sé, durante meses ha funcionado correctamente, incluso ese mismo día. Sí, yo sé que todos los meses ha funcionado, lo que no sé si se han ocurrido todas las cosas que he dicho. No lo sé, como no lo sé no lo afirmo, ni siquiera especulo, sino simplemente lo planteo. Y con lo demás, bueno, a mí hay otras cosas que me fallan. Pues todo el mundo da por cierto que efectivamente incluso ha habido fotos de una vía francamente rota. Pero ¿por qué no ha habido fotos si se sabía en el mismo tiempo de ese carrillón o ese buggy que se ha encontrado tirado en un arroyo? ¿Es fácil que a un vagón de un tren se le caiga un carrillón entero? Según me dicen a mí los expertos, no es fácil. No. Luego, por tanto, habrá que también, si ese carrillón se ha caído por la ruptura de la vía o hay otras razones que se suman a esas y que han producido el accidente. Y después hay otra cosa que me quedan también muy en duda, digo desde una persona que es ignorante como soy yo. Soy un ignorante absoluto de lo que es la ingeniería en general y la ferroviaria, que es una especialidad en particular. El maquinista de Irio, cuando llama, dice que tenía un enganchón. El enganchón significa que el pantógrafo se le ha enganchado con la catenaria y eso produce inmediatamente una bajada de tensión. Y el tren se puede quedar parado, como no había escuchado lo que he escuchado recién, que alguien llama que viene detrás y dice ha tenido una baja de tensión. Claro, la baja de tensión la tiene porque había tenido un enganche. Ahora, yo no sé si el enganche tiene que ver también con la vía o al revés. Tiene que ver con el descarrilamiento. Quiero decir que hay muchas variables como para que no lleguemos a un dictamen tertuliano. Ni lo pretendo, ¿eh? Nosotros estamos contando ni lo pretendo. Que yo me estoy señalando a mí mismo. Por eso estoy reconociendo que soy un ignorante. No, yo creo que y es que ni siquiera me parece que sea definitiva la información de un ministro, por muy bien informado que esté, cuando han pasado solamente pocos días de lo que ha ocurrido. Pero dos cosas. Primero, que el ministro no dio ninguna de la información, la dio por definitiva. En ningún caso. Es más, tú estás hablando del bogie ese que se encuentra en el arroyo, que él dice que está localizado desde el lunes, lo que no está acordonado. No había fotos, correcto. Pero él dice que estaba localizado. Él dice que estaba localizado y una de las posibilidades que él esgrime es que salga disparado por el propio impacto. No sé si eso es fácil. No lo sé. Eso yo tampoco soy ingeniera. Ese dato pero te digo que yo me hago espectacular. me hago esa pregunta que creo que es legítima. Sí, ¿Por qué tenemos fotos desde el primer día con la fractura de la vía
Sí. Y conociendo, como dicen que conocían, el caso del buggy en el arroyo, no tenemos fotos desde el primer día del buggy en el arroyo. Porque la Guardia Civil, que empieza a investigar el caso el mismo lunes por la mañana, y que ya el lunes por la mañana yo creo que hay con una agilidad y una diligencia estupenda, especialmente para la ciudadanía y los medios de comunicación, es quien facilita los vídeos y las fotos donde ya vemos eso. Y vemos dónde están señalizadas las pistas de lo que ellos consideran que son los indicios más probables del accidente. Es lo primero que encuentran. Respecto a lo del buggy... El tempo científico no es lo mismo que el tempo político, ni que el tempo mediático. Por tanto, lo que digan los científicos, incluido la Guardia Civil, yo, para mí, de momento va a misa. Pero me extraña. Claro, pero en eso estoy totalmente de acuerdo, Javier, porque, como yo decía al principio, una cosa es la investigación oficial que tiene que realizar la comisión, y que a la comisión no le podemos meter prisa, y otra cosa es que hasta que haya dentro de un año un informe de la comisión no sepamos nada y nosotros no podamos valorar o comentar si lo que vamos sabiendo cuadra o no cuadra. Y creo que lo que ha ido contando el ministro por un lado y lo que han ido contando la Guardia Civil, etcétera, etcétera, también cuadran muchas de las cosas y nos permiten decir que el fragmento de vía que falta es una causa muy probable del accidente, que es lo que el ministro ayer dice que es innegable. Y una cosa más solamente sobre el buggy que tú has comentado. Nosotros no especulamos con eso tampoco, es que el ministro lo contó ayer porque a él se lo cuentan, y creo que la versión que da es bastante creíble, y es la siguiente: el coche 6 descarrila, el 7 y el 8 quedan parcialmente invadiendo la otra vía y ladeados, por decirlo así, no totalmente tumbados. El Albia pasa a grandísima velocidad, a los 200 kilómetros por hora. Se supone que la máquina del Albia choca parcialmente con el buggy que está invadiendo la vía por la que va el Albia, y lo que a mí me parece alucinante es que a 200 kilómetros por hora una pieza que está amarrada evidentemente al vagón, la golpea y sale volando disparado 250 metros. ¿Pero porque se había desprendido el buggy del vagón, de la carcasa? No sabemos si está despedido, eso han dicho que no saben si estaba tumbado, porque al descarrilar se había caído y choca porque lo tiene ahí. La pregunta mía es ¿por qué se desprende un buggy? Que el buggy no es un carro velado. Pero no estamos diciendo que esté desprendido, puede estar dentro pegado al vagón y que le golpee porque está invadiendo la vía, o que esté desprendido efectivamente y vuele precisamente por eso, porque el impacto es mayor. Estefanía, y cerramos contigo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo que hay muchísimas hipótesis abiertas, y es extraño en sí mismo, como dice el ministro, porque él informa de que había sido revisada, como estábamos diciendo, esa vía no hacía mucho. Y precisamente ahora parece que el foco se pone en la vía. Y a partir de aquí hay muchas hipótesis. Hay quien cree que a lo mejor no solo es una cuestión de la vía, sino en ese momento concreto, por el motivo que fuera, la propia fricción del coche del tren cuando pasa y golpea en la vía. Pero claro, todo esto son hipótesis que nosotros nos montamos. Más allá de eso, yo creo que hay varios debates, también por llevarlo un poco al foco democrático político. En primer lugar, tiene que haber una explicación de todo esto. Lo que tarde, lo que sea que tarde. Pero yo creo que tenemos un precedente, y hay que decirlo así, donde todavía no hay aparentemente una explicación oficial, y fue el apagón. Yo creo que hoy la gente no se puede conformar con más de 40 personas fallecidas, y veremos finalmente el número de personas que han sido víctimas de la tragedia, con que, bueno, pues un año o dos y la cosa vaya quedando ahí en el horizonte. O sea, hace falta una explicación. En segundo lugar, también haría un llamamiento a la calma, porque como toda tragedia, y ya lo vimos también con la Dana, hay esta tentación, y se está viendo mucho en las redes sociales, de llegan muy lento, ¿por qué no han sacado ya a todas las personas? ¿No han reconocido a todas las personas? Para empezar, porque según cuentan los expertos, levantar el amasijo de hierro cuesta mucho, también por la zona donde cayó. Incluso para no perjudicar más a los cuerpos, las personas que estaban dentro, la sección del propio coche para sacar a la gente lleva un tiempo. Esto lo digo por esta idea de somos lentos, llegamos lento a todo, aquí la gente no hace nada. No, las cosas cuestan de que ocurra. Y luego también el propio reconocimiento de las personas. Esto no es tan sencillo, contaba un forense, como coger y meter los datos de ADN en una base y te dice quién era esa persona. Están las denuncias, se le ha tomado las muestras a las familias que denuncian y a partir de ahí se empieza a cotejar. Por lo tanto, lo digo por estas, a veces, ansiedad de que parece que las autoridades y los expertos no están haciendo su trabajo. Sí, lo están haciendo, las cosas son lentas. Esto es como lo más importante. Yo creo que el ministro ha hecho muy bien informando desde el minuto 1 y eso es fundamental. Y a partir de ahí, más allá de cuál sea la causa de este accidente concreto, yo tampoco me atrevo a especular, creo que las infraestructuras en España merecen un debate en sí mismo, porque aunque, por ejemplo, yo lo decía en las claves, en el año 23 el Gobierno incrementó la inversión, el gasto, desde el sector es previa la reivindicación de que una cosa es inversión, pero otra cosa es mantenimiento.
Y en mantenimiento parece que nos falta. Desde la liberalización del sector se ha intensificado el uso de las vías, muchos más trayectos, muchos más pasajeros. Entonces, la cuestión, en el caso de España, lo tenía aquí apuntado, de media entre el año 18 y 22, nosotros tenemos un déficit respecto a Europa de inversiones. No hemos recuperado lo que había previo a la crisis económica. Entonces, el debate del mantenimiento de las infraestructuras, sobre todo en la alta velocidad, que es muy caro, tiene que ser un capítulo aparte de esta tragedia, aunque no sea la causa en sí misma, como ha descartado el Gobierno. Bueno, si se trata de dar ideas, yo voy a dar otra, ¿no? Que en la medida que el mantenimiento está externalizado, que haya transparencia en la manera que se fiscaliza desde el Ministerio y desde las empresas la externalización de ese mantenimiento. Eso también sería muy importante. Que tengamos la seguridad, los ciudadanos, los contribuyentes, que nuestro dinero sirve para que las empresas externalizadas que trabajan para la red pública tengan los controles necesarios para que no haya ningún tipo de error o los errores razonablemente comprensibles, los que forman parte de la fatalidad. Y en segundo lugar, hombre, puesto a analizar cosas, yo no sé si tú tienes claro, o tenéis en plural, o España tiene claro ya lo que pasó de verdad en Angrois. Yo no lo tengo claro, como tampoco tengo claro lo que pasó en el metro de Valencia. Quiero decir que en este país hay un déficit de explicaciones cuando se trata de involucrar poderes y responsabilidades públicos y, por cierto, también privadas, que suelen estar incomprensiblemente muy blindadas por los poderes públicos. Pero por eso yo creo que más allá de darle vueltas a la especulación de lo que puede haber pasado, yo creo que nosotros tenemos que estar en el papel de la exigencia al Gobierno de las explicaciones en la fiscalización. Yo sí quiero poner en valor la comparecencia de ayer del ministro Óscar Puente. Fueron 2 horas y media. Son 2 horas no, es que son 2 horas y media de rueda de prensa, que esto no lo hace todo el mundo, respondiendo a todas las preguntas de compañeros que son los que hacen habitualmente la información de infraestructuras. Y yo me la estuve viendo en directo y a veces preguntaban cosas que digo, yo no sé ni exactamente de qué están hablando. ¿Quieres que te reproduzca uno de los titulares de la prensa? Mutatis mutandi, dice 9 horas, no sé si han sido 9 horas, 9 horas de comparecencia. No, 2 horas y media. Bueno, o 2 horas y media. Es que yo no las vi. 9 horas estaríamos todavía. No da ninguna explicación convincente. Me pilló no rezando, sino trabajando. Bueno, fueron muchas horas, no las que fueran, 3, ¿no? Bueno, 2 horas y media, sí. 3 horas de comparecencia para no decir nada. Este es el titular de algún medio de comunicación. No, hay un medio de comunicación, hay un periódico que dice que ninguna explicación 3 horas fue convincente para no decir nada. Yo creo que dijo mucho. Yo creo que tuvo la valentía de comparecer. Espera, que va. No, yo creo que, a ver, hay que poner en valor esa comparecencia. Yo, fijaros, en las primeras horas echaba de menos el lunes y el martes, sobre todo, que no hubiera explicación ni del ministro ni del presidente del Gobierno. El ministro dio entrevistas. Pero después, justo después, sí, pero lo digo porque el lunes se nos anuncia una comparecencia del ministro que no llega, luego resulta que es una comparecencia del presidente que no es una rueda de prensa, es simplemente un anuncio de los 3 días de luto oficial, y luego a partir de ahí yo creo que el ministro empieza a dar entrevistas más o menos controladas y breves, que está bien, pero lo de ayer hay que ponerlo en valor porque yo creo que solo he estado en una rueda de prensa a lo largo de muchos años de profesión, en una rueda de prensa que durase más de 2 horas y donde se aceptaran todas las preguntas. Y esto, los que hemos hecho muchas ruedas de prensa o las hacemos, sabemos que últimamente es muy poco frecuente por parte de todo el mundo. Cada vez se lleva más lo de, 3, 4 preguntas, tal, y para de contar. Media hora como mucho. Que esto, Pablo, ya es otro debate, pero lo que pasa que es que entonces los que estáis habitualmente en las ruedas de prensa formulan 5 preguntas seguidas, porque como saben que solo va a dar el turno a 3 personas. Lo que pasa es que ya nos acordáis de las comparecencias de la COVID, que eran comparecencias amplias, con muchos protagonistas, y sin embargo parece que más de uno o de una iba a las ruedas de prensa en plan capcioso, que no en plan a enterarse de lo que verdaderamente contaban los ministros y, por cierto, algunos responsables de todo tipo. Que cierro, Estefanía. Yo quería insistir en que el ministro Puente ha comparecido desde el minuto 1, y eso es innegable. Y luego también que tiene capacidad, dominio de comunicar datos técnicos. Si hoy el ministro, eso que decía Aroca, hubiese salido, se saca una tesis política de la chistera de lo que ha ocurrido, se le estaría criticando por eso. Y si no da una explicación definitiva, también se le está criticando porque no ha dado una explicación definitiva. Es que no la tiene. Él no está explicando lo que ha ocurrido, está haciendo de portavoz de lo que le han contado los ingenieros. Entonces, él no es un experto, no lo somos aquí nadie. En la propia configuración de la rueda de prensa esto quedó claro. Es decir, él se redó que incluso en algún momento se le hizo alguna pregunta a él y él dijo, no sé por qué me lo preguntáis a mí, porque esto vamos a irnos
un momento, Adamuz, antes hablaba y lo contaba Estefanía, la dificultad de toda la operación de poder sacar esos vagones de ahí. Nos lo han estado contando en directo nuestros compañeros, cómo han tenido que trabajar las cizallas para ir cortando los vagones, nos decían ayer, como si fuera prácticamente papel, es decir, por la situación en el terreno, por la dificultad, es decir, paciencia para que puedan rescatarse ya todos los vagones. En el lugar del accidente está María José Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Si no os podéis ni imaginar la cantidad de personal que se está desplazando, la actividad que se está centrando aquí al lado de esta zona cero del accidente. Han entrado numerosísimos vehículos de la UME, además de una ambulancia, también de la Unidad Militar de Emergencias, bomberos del Infoca, 112, grupos rurales, Guardia Civil. En este momento están a plena actividad porque están aprovechando además el buen tiempo, este tiempo estable que nos está dando la mañana en Adamuz. Hace unos minutos nos confirmaban que no había novedad en la búsqueda de víctimas, así que se siguen buscando a 2, según prevé la Guardia Civil. Continúa el trabajo de despiece de ese tercer vagón del Albia, como decías. Vemos a 50 metros el vagón 8 de Lirio, ya sobre la góndola, sobre esta plataforma de transporte en la que va a ser trasladada fuera de la zona. Aún están dando instrucciones de cómo proceder para este traslado, que no es fácil, es un gran vagón de mucho tonelaje que va a ir en este vehículo, y son por tanto ahora 43 víctimas trabajando intensamente, un despliegue sin precedentes también en esta última jornada, porque entienden que es la clave, que hay que darlo todo, que tienen que tener agilidad, y por eso no paran de llegar efectivos que quieren aprovechar estas horas. Continúan los trabajos también de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. María José, muchísimas gracias. Hasta luego. Y luego está la reacción política, porque todo el accidente de Adamuz y todo lo que está pasando con la red ferroviaria en España ha provocado un debate interno en el Partido Popular. Es verdad que durante los primeros momentos la dirección del partido mantuvo el tono cooperativo, y además es algo que ha destacado tanto el presidente de la Junta como el presidente del Gobierno, esa voluntad y esa intención de colaboración entre las instituciones, aunque en las últimas horas hay gente en el PP que ha subido ligeramente el tono, pero se sigue manteniendo cierta cautela. David Junquera, buenos días. Hola a todos, muy buenas. En el PP nacional, ahí la diferencia se desmarca, como pasa en otras ocasiones el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde ya se han lanzado a criticar al Ejecutivo, a exigir explicaciones al ministro de Transportes, y es una imagen que yo creo que ilustra a la perfección ese debate que hay ahora mismo en el Partido Popular entre los que piden ser más duros con el Ejecutivo y los que creen que ahora mismo no es el momento. Y en medio de ese debate el PP sube el tono, pero de momento lo pone a nivel Juan Bravo y evita ponerlo a nivel Miguel Tellado, aunque en la Puerta del Sol ya han pulsado el botón del turbo. Ángeles. Que la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas. El portavoz de Ayuso ya liga las muertes a la gestión del Gobierno, y eso que antes de pronunciar estas palabras había dicho estas otras. Hay que dejar trabajar a los que están investigando las causas. Hay que dejar trabajar a los investigadores, pero nosotros ya tenemos nuestras conclusiones. Sobre estas palabras nos deslizan en Génova. Nosotros también sabemos decir que las muertes son culpa de Sánchez y Puente, pero no lo vamos a hacer. Justo hace unos minutos la propia presidenta Ayuso también ha entrado en el debate, lo ha hecho en Onda Madrid. Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber. Con estas palabras, con lo de la ley del silencio, no se refería específicamente a Génova, pero ahí quedan. En la dirección tienen claro que esa tregua debe seguir hasta que los familiares hayan podido al menos identificar a los suyos, pero no ven esto incompatible con empezar a pedir explicaciones y con hacer comparaciones. No somos el partido del pásalo, ni de las manifestaciones a grito de asesinos. No somos como ellos. Un gobierno desbordado, dice Juan Bravo, sin transparencia y sin capacidad de gestión. A pesar de ello, Feijóo calla y los que hablan evitan pedir ceses. De momento solo piden datos y le tiran, eso sí, pullas a Óscar Puente. Tras José Luis Ábalos está al frente de Transportes un ministro que hace tan solo unos meses, como les he comentado, nos anunciaba que la velocidad del AVE Barcelona-Madrid sería de 350 kilómetros. Ese ministro que decía que tenía bailando a la oposición. El control del relato ha sido la prioridad de este ministro y este gobierno para esquivar los escándalos y endosárselos al adversario sacando ventaja. Les importa más eso que la seguridad de los ciudadanos.
La agenda del miércoles estaba despejada, pero al final se metió una rueda de prensa de Juan Bravo porque dicen en Génova había que reaccionar al accidente de rodalíes y a los vaivenes en las velocidades de los AVE. De momento se van a quedar ahí, pero se preguntan con malicia si esto le hubiera pasado a un ministro de Transportes del PP, cuántas peticiones de dimisión se habrían acumulado ya sobre su mesa y qué estaría diciendo Yolanda Díaz si hubieran fallecido 2 maquinistas del Metro de Madrid. Gracias, Junquera.